el intercambio de líquido, la relación que tiene con el sistema linfático y vamos a ver que todo esto que vamos a aprender pues nos sirve para determinar si una persona es tendente a el edema, ¿ok? Y cómo es que se produce precisamente el edema cuando hay una alteración de estas fuerzas de Starling. Bueno, esto es un pequeño repasito de dónde es que el agua se almacena. ¿Cuáles son los espacios corporales donde tenemos el agua? Entonces vamos a ver que hay 3 grandes espacios donde tenemos almacenada agua, que es en el plasma, ¿sí? En el líquido extracelular, ¿sí? Que es el intersticio, que es este líquido, aquí afuera, entre célula y célula, ¿sí? Lo que conocemos como el líquido intersticial. Dentro del capilar, aquí, que es el plasma, ¿sí? Y dentro de la célula, ¿ok? Entonces, estos son los compartimentos donde tenemos agua, donde está distribuida nuestra agua. Hay uno más, que es un lugar del aparato digestivo, ¿sí? Que es donde, si no bien es un almacén de agua, es un lugar donde se absorbe agua, ¿sí? Es un lugar en el colon donde se absorbe el agua, ¿sí? No es tanto que se almacene, sino más bien que es un lugar donde tomamos agua o adquirimos agua mediante los alimentos, mediante la ingesta directa como tal de agua. Y en este proceso digestivo, hay un lugar en el tracto digestivo donde se absorbe la mayor cantidad de agua y quedan las famosas heces fecales, pero aún esas heces siguen conteniendo agua, una cantidad X de agua, ¿ok? Pero entonces no lo reserva, simplemente es un lugar en donde vamos a adquirir de alguna manera pues el agua, ¿verdad? Si nosotros nos metiéramos en una tina con la finalidad de absorber agua, ¿sucedería esto? No, ¿Qué sucedería si es, cómo nos veríamos si eso pudiese ser posible? pues a mí se me viene a la mente el ejemplo de la caricatura de Bob Esponja, ¿no? Cuando se mete a la tina. Pues sí, eso nos sucedería, edematizaríamos, nos hincharíamos, nos llenaríamos de agua, nos haríamos gorditos, ¿no? De agua. Pues eso no sucede. Entonces, la manera en la que nosotros adquirimos el agua es por ingesta. Pasa por un periodo, sí, un proceso de digestión donde se van a generar las heces, pero donde va a haber una absorción de agua aquí directamente. ¿Ok? Por supuesto que el riñón también tiene lo propio, por supuesto, pero la mayor cantidad la mayor importancia que tiene el tubo digestivo para la ingesta de agua, pues es esta. El riñón, si bien no es por ingesta, es por reabsorción, por un control ahí con los sólidos, con los solutos en las pelicillas renales. Ujú. De esa agua que ingerimos, el riñón se va a encargar de eh, mantenerla o sacarla.
de acuerdo a las necesidades corporales de todos estos espacios de los que estamos hablando. El que está en el intersticio entre célula y célula, el espacio que está, el agua que está dentro de la célula y el agua que está dentro de los vasos sanguíneos. ¿Ok? El agua que está dentro de los vasos sanguíneos que está directamente en el plasma. ¿Ok? Aquí yo me equivoqué, aquí es célula, en esta, donde dice intersticial, porque líquido extracelular es el que está en el espacio intersticial. Ok, bueno, entonces, bueno, aquí dice la glucosa, moléculas orgánicas de tamaño comparable a la glucosa, sales inorgánicas e iones se filtran junto con agua a través de los poros capilares. Así las concentraciones de estas sustancias de líquido intersticial son iguales que en el plasma. Ok, esto es algo bien interesante. Por eso es que hablamos del famoso equilibrio. Las sustancias que existen aquí en el espacio extracelular, en el espacio intersticial, ¿sí? Son sustancias iguales que las del plasma. Entonces, cuando nosotros queremos saber las concentraciones, las cantidades que hay aquí afuera para esta homeostasis, esta homeostasis entre el espacio interno y el externo, ¿m? Medimos lo que hay en el plasma. Por eso tomamos muestras sanguíneas para medir indirectamente todos los elementos que se encuentran fuera de la célula. ¿Ok? De ahí la importancia que ustedes sepan todos estos conceptos, que es intersticial, que es intracelular, que es intravascular, extravascular. ¿Ok? Entonces, por eso medimos, hacemos las mediciones indirectamente tomando muestras sanguíneas. Y ya, bueno, ahí los laboratorios ya se encargan de hacer los procesos pertinentes para separar las células del plasma. ¿Ok? Las precipitaciones, las centrifugaciones, todo lo que se hace para separar las células del plasma y poder medir estas cantidades de elementos que nos interesa saber para ver el equilibrio que debe de haber aquí. ¿Ok? Bueno, entonces eso era nada más un breviario. Ok, entonces aquí existen en la circulación capilar, existen dos gradientes contrarios de presión, ¿sí? Que son una presión hidrostática, ¿sí? Que es una presión que está generada por el agua que se encuentra dentro de los vasos. Ese plasma y las células sanguíneas, pues son la sangre, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Y equivocadamente lo decíamos, bueno, hidrostática la sangre, pues no, porque la sangre contiene células también. Pero bueno, dentro de esas células, pues vemos que hay una gran cantidad también de agua. ¿Ok? Entonces, pues no estaríamos tan errados. Hidrostática. Esa presión hidrostática es la que ejerce un líquido. En este caso hemos dicho el paso de la sangre a través de los vasos, pues es una presión hidrostática, una presión. ¿Ok? Aquí ya le pusimos apellido a la presión. Y una presión coloidosmótica u oncótica, que esta depende de las proteínas. Ustedes ya mencionaron aquí las inmunoglobulinas, mencionaron a la albúmina. En este caso, pues nos vamos a quedar con la albúmina. Entonces, la albúmina va a ejercer una presión oncótica, o también la van a encontrar como coloidosmótica. De acuerdo con estas diferencias, se genera movimiento del vacío al intersticio y viceversa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ya ubicados en el vaso, vamos a tener
que aquí dentro hay dos tipos de presión. Una presión hidrostática, ¿sí? Que está generada por el líquido, por ese plasma. Le voy a poner H, ¿eh? Que en los libros las van a encontrar diferente modo. Pero ahorita para entender esto, hidrostática y una presión oncótica o coloidosmótica en C. Ujú. Pero de acuerdo a estas presiones, me va a generar movimientos, pero chequen, doctores, estos movimientos van a ser hacia afuera del vaso, ¿sí? O hacia adentro del vaso. ¿Sí me explico? Recuerden ustedes que los vasos, sobre todo aquí a nivel capilar, ¿cuántas túnicas tienen los capilares? ¿Solo la interna? Solo la interna, que está conformada Por endotelio y su membrana basal. Así es, doctora, así es. Entonces, entre célula y célula endotelial, hay poros, ¿están de acuerdo? Hay poritos. Y esos poros van a permitir que haya este intercambio. ¿Ok? Entonces, esta presión hidrostática, ¿qué estará haciendo con respecto a estos poritos? Sacando líquido. Saca el líquido. Y aquí, esta presión con la mayor concentración de albúminas, aquí le vamos a poner muchas albúminas, muchas, muchas. ¿Qué hará esta albúmina con el agua que hay aquí afuera? La mete, ¿no? La mete, así es, la mete. Entonces, bajo este principio de lo que hace la hidrostática y lo que hace la oncótica o coloidosmótica, es que vamos a avanzar un poquito más, ¿ok? Entonces, este endotelio se ve influenciado por estas dos grandes presiones, hidrostática y coloidosmótica u oncótica. Ahora, este movimiento se va a generar hacia afuera y hacia adentro, pero del vaso. ¿Ok? Recuerden ustedes aquí los gradientes de presión en los extremos mueven la sangre dentro del vaso, pero aquí estas fuerzas de Starling mueven el líquido hacia adentro o hacia afuera. En este caso, estamos hablando exclusivamente aquí del vaso. Del vaso. Entonces, la hidrostática pues me empuja estas celulitas para que salga. Y las proteínas chupan, jalan agua. ¿Ok? Entonces, estas diferentes presiones meten o sacan, meten y sacan, o sea, meten y sacan agua del vaso. ¿Ok? Por eso dice aquí, de acuerdo a estas diferencias, se genera movimiento del vaso del intersticio y viceversa, o sea, de aquí afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Pero fíjense ustedes, estamos hablando ahorita de estas presiones o de estas fuerzas dentro del vaso. Fuera del vaso también existen estas presiones, hidrostática y coloidosmótica. También existen. Ok, ahora vamos a avanzar. Ok, sí. Entonces, aquí afuera habrá proteínas. Sí. Sí.
Sí y no. Les voy a decir por qué. Porque aquí afuera de los vasos nos encontramos con los vasos linfáticos. Y los vasos linfáticos también hacen de las suyas aquí para remover agua. ¿Habrá agua aquí afuera? ¿Habrá agua, doctores, aquí afuera? Sí, Sí, ¿no? ¿no? Claro, claro que hay agua. Entonces aquí afuera también tenemos una presión hidrostática y hay proteínas mínimas, mínimas proteínas, que lo ideal es cero. Lo ideal sería cero, cero proteínas, pero bueno, vamos a considerar de esa manera. De tal forma que aquí afuera entonces también tendremos una presión oncótica o coloidosmótica, ¿sí? Y también tenemos una hidrostática, ¿ok? Entonces, estas fuerzas luchan constantemente para mantener el equilibrio de agua y proteínas dentro de los vasos. Generan unas riñas a veces bien importantes, pero cuando ganan las de afuera es cuando se produce el edema. Deben de ganar de alguna manera, por decirlo así, pues las de adentro, ¿no? Porque el agua debe permanecer, una cantidad determinada de agua debe permanecer aquí y una cantidad determinada de agua debe permanecer acá. Cuando hay más agua aquí afuera, mucha, mucha agua, se produce el edema, ¿sí? Entonces, ese edema, ustedes ya lo vieron ahí en práctica clínica también, puede tener varios orígenes, ¿verdad? Cuando estas fuerzas de Starling están en un desequilibrio, desequilibradas, se va a producir el famoso edema. ¿Ok? Entonces tenemos dos grandes presiones, una generada por el agua y otra generada por las proteínas, tanto dentro del vaso como fuera del vaso. Hasta ahí. Sí. Ah, perfecto. Muy bien, entonces pasemos. Estas fuerzas o estas presiones reciben el nombre de fuerzas de Starling. No lo vayan a confundir con la ley de Starling, que ya vieron con la doctora Ana, ¿m? De Frank Starling. Estas son otras, otras. Ok, entonces, si ya hablamos de estas dos grandes, tanto dos adentro como dos afuera, pues son cuatro, ¿verdad? Cuatro variables de estas fuerzas. Unas que mantienen el agua adentro y otras que la sacan. ¿Ok? Entonces, el movimiento, dice aquí, depende de cuatro variables individuales que son las siguientes. Hidrostática capilar e hidrostática tisular, o sea, la que está acá afuera. Coloidosmótica u oncótica capilar y coloidosmótica u oncótica tisular. Son cuatro. ¿Cuántas son las fuerzas de Starling? Cuatro. 4. Cuatro. ¿Cuáles son? La hidrostática capilar y tisular y la coloidosmótica capilar y tisular. Así es, dos adentro y dos afuera. No lo pierdan de vista. Bueno, eh, estas fuerzas que son opuestas, van a tener injerencia directa en esa distribución de líquido, ya lo expliqué en la lámina pasada, tanto adentro como afuera, ¿ok? Y reciben este nombre. Ahora, estas son algunas
nomenclaturas que se utilizan. He encontrado diferencias, por ejemplo, en el Stuart las manejan así. En el Gayton es diferente también. Entonces, híjole, pues ya ustedes deciden cuál utilizan, pero ya están bajo la premisa, incluso ustedes pueden hacer las propias, ¿no? Pero bueno, los autores tienen nomenclaturas diferentes, ¿sí? Entonces, hay una presión hidrostática en el capilar, PC, presión hidrostática capilar, ¿sí? Presión coloidosmótica intersticial o tisular, aquí miren, con pi y presión hidrostática del líquido intersticial, PI, y presión coloidosmótica del plasma sanguíneo. Entonces ven ustedes que los signos estos de pi están en las coloidosmóticas u oncóticas. ¿Sí? P de plasma e I de líquido intersticial. Entonces esta pi-P está dentro del vaso. Pi-I está fuera o en el líquido intersticial, fuera de la célula. Y ven aquí, bueno, la pi de el líquido. Entonces, ubiquémonos aquí en estas dos, que son este signo de pi, que son las oncóticas. Una en el intersticio y una P del plasma. No lo pierdan de vista. Las otras dos, que solamente son P's para diferenciar, pues son las hidrostáticas. Una del capilar y otro del líquido intersticial. Bueno. Ahora, ¿esta cuál es? PC, dijimos. Presión hidrostática en el capilar. Vean ustedes, aquí está. Hidrostática, mucha agüita aquí, pero tiende a sacar el agua. Tiende a sacar el agua. Cuando el agua sale del vaso, lo conocemos como filtración. Cuando el agua sale del vaso, lo conocemos como filtración. Y hay una fuerza sinérgica a esta filtración que depende de las proteínas, ¿sí? Y esa fuerza es la oncótica, ¿sí? La oncótica del líquido intersticial, que es esta oncótica del intersticio. Vean, aquí están las proteínas. ¿Sí? Y como dijimos que estas proteínas tienden a succionar agua, si están aquí afuera, ¿qué le hacen al agua de aquí adentro? ¿La sacan? La sacan. Y cuando sacan agua, decimos que la filtra, que hay una filtración. Ok. Entonces, la presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial filtran el agua del capilar. Muy bien. Ahora, hay otro fenómeno que ocurre, que lo vamos a conocer como reabsorción. Cuando el agua entra al vaso, decimos que el vaso o el endotelio está reabsorbiendo. ¿Cuáles son esas presiones que hacen que el vaso absorba o reabsorba agua? La presión hidrostática intersticial, ¿sí? La presión hidrostática intersticial mete agua, reabsorbe agua. Y la presión coloidosmótica u oncótica plasmática. Aquí hay, miren, aquí están las proteínas. Entonces las proteínas meten agua, reabsorben agua. La presión oncótica
de el plasma reabsorbe agua en sinergia con la presión hidrostática intersticial. ¿Queda claro? Sí. No pierdan de vista esto, que a veces puede resultar un poco engorroso, pero por eso me estoy yendo lenta. Lenta, pero segura. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todas estas presiones? ¿O para qué me interesa saber este tipo de presiones? Bueno, hay algunos autores que dicen, bueno, vamos a complicarle la vida a los alumnos. Vamos a hacer matemáticas, vamos a hacer puentes. ¿Ok? En la clínica, doctores, en su actividad clínica en los hospitales, esto no lo hacemos. No lo hacemos. Pero es importante que tengamos este conocimiento, pues, para saber qué es lo que estamos valorando en un paciente que llega con un edema importante en miembros pélvicos, en un paciente que llega con un edema importante o una ascitis, cuando el edema está En el abdomen. en el abdomen, o cuando nuestro paciente llega con una anasarca, cuando el edema es, Generalizado. así es. Entonces no nomás es decir, ay, bueno, pues ya tiene edema, 3 cruces, 4 cruces, anasarca, ascitis, edema facial, edema renal, edema linfático. No, esta es la producción, este desequilibrio que hay en estas fuerzas y en estas presiones. ¿Ok? Entonces, ahí en los libros también van a encontrar estos esquemas donde se hacen estas valoraciones o estos cálculos, cuánto filtra y cuánto se absorbe en los extremos, tanto venoso como arterial. Y dependiendo de estas cuentas, nosotros podremos decir si un paciente tiende o tiene ay, ¿cómo le diré? No encuentro la palabra. O tiende a la formación de edema. ¿Ok? Con estas cuentas. Que les digo que no las hacemos nosotros, pero bueno, pues aquí están. Para que las sepamos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Dijimos que hay dos fuerzas que meten el agua. Díganme cuáles son. La hidrostática y la oncótica. La hidrostática y la oncótica. Ok. Y dijimos que hay dos fuerzas que la sacan. ¿Cuáles son? La oncótica intersticial. Sí, pongamos, exacto, ahí ya lo dijo usted, doctora. Aquí pongamos apellido. Aquí pongamos apellido. La hidrostática intersticial y la oncótica y a ver, los que las meten son la oncótica capilar y la hidrostática intersticial. Esas son las que la meten. Que las tenemos representadas aquí. Ok, entonces, vamos a ubicarnos ahora acá, los que la sacan. Dijimos que es la hidrostática capilar, la saca, ¿sí? Y la oncótica intersticial, porque acuérdense que aquí afuera están las proteínas, ¿ok? Entonces, pues dicen los estudiosos al respecto que vamos a medir esta filtración sumando ambas presiones. Entonces, si tenemos un valor en el extremo arterial de la hidrostática capilar de 37, le sumamos la oncótica intersticial, que dijimos que tiende a 0. Debe ser de 0, puede ser de 2, puede ser de 3, sí. Vamos a ver cuando es de 4 a qué nos referimos, pero la tendencia es al 0. Entonces,
sumamos ambas presiones que sacan el agua y tenemos 37 más 0, 37 milímetros de mercurio más 0 milímetros de mercurio. 37 milímetros de mercurio. 37 milímetros de mercurio. Muy bien. Ahora, las presiones que meten, ¿cuáles son? La oncótica capilar, aquí están las proteínas, chupan, y la hidrostática intersticial empuja y mete el agua. ¿Ok? Entonces, si la mete, reabsorbe. Y esta reabsorción también hacemos la suma. 25 milímetros de mercurio de la oncótica más 1 milímetro de mercurio, ¿sí? De la hidrostática intersticial. 25 milímetros de mercurio más 1 milímetro de mercurio me da 26 milímetros de mercurio. Así es, 26 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y entonces, ya aquí hago, si a 37 milímetros de mercurio le resto 26 milímetros de mercurio, que son 37 de filtración y 26 de reabsorción. Me queda un total de 11 milímetros de mercurio de filtración. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí quedamos? Eso es lo que sucede. Sí, doctor Cruz. ¿Y qué pasa si el gradiente de presiones desaparece, o sea, se vuelve cero? Pues no hay circulación. Si no circulan, se colapsa el vaso. Ya no hay fuerzas de Starling. Hay un colapso ahí del vaso. Ok, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces esto sucede en el extremo arterial, pero lo mismo sucede en el venoso. Lo mismo sucede en el venoso. Entonces aquí tenemos las presiones hidrostáticas y hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Aquí tenemos la famosa PC que dijimos que es presión hidrostática del capilar, que aquí en este caso es de 17. ¿Sí? Tenemos la oncótica o coloidosmótica, ¿sí? Del líquido intersticial, que es de 0 o tendiente al 0, y la sumamos. 17 más 0 milímetros de mercurio me da 17 milímetros de mercurio. Y con respecto a la que la mete, la reabsorción, tenemos aquí a la coloidosmótica del vaso y a la hidrostática de el líquido intersticial. Una es de 26 y la otra es de 1. 26 más 1 me da 27 milímetros de mercurio. Ahora, con estos dos valores, ¿sí? Fíjense ustedes aquí, tengo 17 menos 27 menos 10 milímetros de mercurio. Y con estos valores, este es el valor de reabsorción. Este fue el valor de filtración. Entonces, debe de haber un equilibrio entre la filtración y la reabsorción. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Hay de reabsorción 10 milímetros de mercurio y de filtración 11 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un valor y otro? Entre la filtración y la reabsorción. 1 milímetro de mercurio. Esa es la diferencia que hay entre estos dos valores. Entonces, cuando el
el equilibrio, cuando haya un equilibrio, que sea un resultado menor de 4 milímetros de mercurio, vamos a decir que hay un equilibrio, o sea que está bien, que el paciente no tiene edema. Pero cuando este valor sobrepasa los 4 o llega a los 4 milímetros de mercurio, hay una tendencia a la formación de edema. Hay una tendencia a esta filtración, a esta formación de edema. Es precisamente, pues, con estas cuentas que ya vimos, cómo es que se saca este valor, que debe de ir de 0 hasta 3. Entonces, vean ustedes aquí, incluso, doctores, les voy a comentar que la presión intersticial, ¿sí? Va a tender a ser a cero aquí también, porque miren, incluso va a poder tener valores negativos aquí, -3, aquí en el intersticio, porque los vasos linfáticos también remueven agua de aquí, pero tienen una presión negativa. Entonces, por eso los valores pueden tender a ser negativos aquí en el intersticio, por la actividad de los vasos linfáticos. No sé si ustedes han visto y lo van a ver, o conozcan alguna persona que tuvo cáncer de mama y que fue operada, que tuvo una mastectomía. No sé si han visto a un paciente así, a una paciente así, o alguien cercano a ustedes. ¿No? ¿Sí siguen ahí o le paramos ya? Sí, aquí estamos. Seguimos. Sí, estamos aquí. Seguimos aquí. Contesten, aunque se digan hola, hola, no sé, pero contesten. ¿Han visto a una paciente así? Sí, No. no. No, No, doctor. la verdad no. A ver quién sí ha visto. Yo. Le ha observado en sus brazos, que Los, llegan momentos en que están muy edematizados. los traen como amarrados, ¿no? Sí, los traen vendados, porque ahí es otra cosa. El vendaje ayuda a empujar la sangre hacia adentro. Empujar la sangre hacia adentro del vaso. O sea, hace sinergia con las presiones intersticiales. Entonces, apoya para que haya reabsorción aquí a nivel del vaso. Pero estas personas, como ya carecen de estos linfáticos, pues no hay quien succione eso. Entonces, les ayudamos con un vendaje compresivo para hacer las veces de estos linfáticos y meter el agua aquí, en el vaso. ¿Ok? Ya saben hacer, no, hasta PC4 van a saber hacer vendajes de ese tipo. Bueno, esta es una imagen. También, bueno, aquí dice líquido tisular o intersticial se forma por filtración como resultado de las presiones sanguíneas en los extremos arteriolares de los capilares. Y por supuesto aquí yo agregaría por injerencia también de los linfáticos. Pero la generación de este líquido en los tejidos, en el espacio intersticial, es por la actividad de estas dos juego de presiones de las fuerzas de Starling, tanto en el extremo arterial como en el extremo venoso, pero influenciado por los vasos linfáticos. ¿Ok?
de tal manera que también ayudan a remover los excesos de edema. ¿Ok? Entonces, el edema, pues tiene su etiología, ¿verdad? Entonces, las fuerzas de Starling van a regular esta distribución de los líquidos en este compartimiento intravascular e intersticial. Entonces, cuando clínicamente podemos ver un edema, observamos al paciente, hay un signo, ¿verdad? Un signo que ustedes pueden tomar fácilmente. ¿Cómo se llama ese signo? De Godet. De Godet, signo de Godet. Ok. Entonces hacemos una ligera presión con nuestros dedos y vemos que se forma ahí una fóvea, que recibe el nombre así de signo de Godet. Y le podemos dar una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4, etcétera, para medirlo y reportarlo en una nota de evolución. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué es lo que nos origina o lo que nos ocasionan estos edemas? Miren, pues aquí están, ya sabemos qué es ese desequilibrio de esas fuerzas. Aumento de la presión arterial, fíjense, o una obstrucción venosa. Si si tenemos las famosas placas aterómicas a nivel arterial, pues ahí puede verse, por supuesto, súper modificado estas fuerzas de Starling. Sí, doctora Gabriela, díganos. Tengo una duda. ¿Esto de la filtración tiene que ver también con las fenestras de los vasos? Sí está relacionado, por supuesto, porque si no hubiese fenestras, pues no se generaría la filtración o Ok, la gracias. reabsorción, por supuesto, pues tiene que haber un lugar ahí, un poro, los poros pues son estas fenestras y estas fenestras están representadas pues por el espacio que dejan las células del endotelio que hay entre célula y célula. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces ven ustedes aquí estos aumentos de presión arterial por placas de ateroma, por todo lo que ustedes gusten y manden, pues me va a llevar a la producción de edema. La obstrucción venosa también puede estarme generando una producción de edema. Recuerden ustedes que todo lo que circula a través de los vasos se filtra de alguna manera y no solamente a nivel renal, sino en todos los espacios entre célula y célula, ¿ok? Otra de las etiologías dice aquí el incremento de la concentración de proteínas en los tejidos. Si dijimos que debe ser o tender a 0 y no más de 4, cuando se genera ahí una acumulación extracelular de las proteínas, pues esas proteínas van a tender a chupar agua, a succionar, a pasar el agua, venga, 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 hacia estos extremos, ¿ok? Dice aquí también el decremento de la concentración de proteína plasmática. Cuando tenemos algún grado de desnutrición importante, pues estas proteínas no están ahí en esos espacios. De ahí que ustedes van a encontrar en algunos lugares de la sierra y demás a los chiquillos que tienen este tipo de patologías y los van a ver bien panzoncitos, flacos, 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 flacos y panzones, 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 porque tienen ascitis. ¿Ok? Entonces hay una pobre ingesta de proteínas. ¿Dónde hay albúmina, doctores? ¿En qué alimentos encontramos albúmina? En el huevo, ¿no? En el huevo. Fíjense, tan solo con un huevito estas criaturitas tendrían
pues una buena posibilidad para dejar de padecer todo ello, ¿no? Todavía encontramos muchos así terrible. Yo tuve la oportunidad de ir a Chiapas, a una cabecera municipal llamada Bachajón, N cantidad de pequeñitos así. Pero fíjense que no es que sean tan una pobreza tan extrema, sino que no hay una, ¿cómo les diré? Una educación para la alimentación. Se carece mucho de ello. Y máxime que también ellos hablan celtal. Entonces la comunicación, pues a veces está muy marcada, ¿no? La falta de comunicación. Para poder dar la consulta, tenemos que tener al lado un traductor y luego se ponen a platicar el traductor y el paciente y tú ves para un lado, ves para el otro y dices, ¿qué le dijo? Pues que no. Y todo eso le dijo. Pues sí. Entonces, hay esas carencias. La gente pues como que no se acerca mucho a los médicos. Tienen ellos sus propios curanderos, sus propios chamanes y demás. Y muchos de ellos nos acercan, otros sí, una gran cantidad de personas sí, pero déjenme decirle que los mueven los coordinadores o las cabeceras municipales. En esa época que yo fui por allá, hubo un programa que se llamó 100%, 100 servicios para 100 comunidades más pobres. Entonces, dentro de esos servicios estaban los servicios médicos. Fue biología, fue optometría, enfermería, medicina, odonto. Todos fuimos todas las carreras a varias cabeceras municipales ahí en Chiapas, se les otorgaron sus anteojos, se les hicieron pues los servicios de tapar muelas, se les dio consulta, pero sí encontramos muchos pequeñitos así con sus asitis, pero tiene que ver precisamente que en el hígado pues ya no se producen, no hay buena producción de albúmina por baja ingesta, ¿no? Entonces ahí ya vamos organizando todo esto que les hemos atiborrado durante este semestre. Y vean, obstrucción de los vasos linfáticos. Si el linfático no succiona, no mantiene ahí una presión entre 0 y -3 o entre 3 y -3, pues se acumula el agua. Entonces, estas son las principales etiologías. Y vean ustedes aquí, un pie gordito, una piernita, sí, es una pierna y un piecito regordetes. Vean ustedes, aquí está el signo del que hablamos. Y depende del grado que se hunda, son las cruces que le vamos a dar. ¿Ok? Así lo vamos a reportar en nuestras notas. Acuérdense de recortarse las uñas y de utilizar sus pulpejos. Esto está aquí mal. Aquí le está enterrando la uña. Está marcada aquí. Vean ustedes, esto lo conocemos como elefantiasis. Hay una filiaria que entra aquí a la piel de estas personas y obstruye los vasos linfáticos. Entonces, pues se acumula el agua aquí, la famosa elefantiasis. No encontré una imagen de anasarca, pero bueno, eso también nos hablaría de un edema. ¿De qué origen si está en la cara el edema? Si el edema es en la cara. ¿Malar? Ay, no, el origen del edema. ¿Cuántos tipos de edema por sus orígenes conocen? Ya también lo debieron haber visto en PC, doctores. Este es un edema linfático. Este es un edema linfático. La etiología está aquí. Los vasos linfáticos.
Es un edema cardíaco. Así se le conoce, edema cardíaco. Ujú. Cardiovascular. Ujú. Y renal, doctores, renal. Hagan un cuadro. Características del edema renal, características del edema linfático, características del edema cardíaco. Aquí ya les di varios tipos, varios tips. ¿Dónde se acumula el cardíaco? En los miembros inferiores. En los miembros pélvicos. Vean las características de la asimetría que hay aquí. Si yo lo toco, haré fobia aquí. No, No, es un edema duro, duro. Aquí haré fobia, sí, tal vez. ¿Dónde está ubicado? ¿El rostro? En la cara, así es. Cuando vean este tipo de edema, algo sucede ahí en el riñón. ¿Ok? Bueno, pues dejaré de compartir.